Ahora nuestro siguiente ponente es el doctor Patricio Santillán Doherty, que es un muy conocido neumólogo, académico en nuestras instituciones guiadas. Fue hasta hace poco el presidente del Colegio de Bioética en México y como neumólogo participó en el primer trasplante de pulmón en este país hace ya mucho rato. Y actualmente es director médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y como tal ha vivido directamente y sufrido en carne propia el impacto del COVID sobre actividades profesionales, las actividades médicas. Nos va a hablar un poco de esto, bioética y el impacto del COVID en los institutos nacionales del país. Dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante. Muchas gracias, doctor Viesca. Agradezco mucho la invitación. Voy a abrir una presentación para darles algunas ideas de lo que es vivir una pandemia en el aspecto institucional en nuestro país. Y las reflexiones que intentan sustentar acciones que uno vería como cuestiones banales, objetivas, pero que si no tienen el sustento de una reflexión bioética, que es el tema de este importante simposio, pues empiezan a perder sustentabilidad. Y eso es lo que intentaré mostrarles hoy. Y empiezo con una reflexión de que el gremio médico está bien enterado de qué nos puede pasar en cuanto a nuestra actividad y nuestro quehacer clínico y biomédico. Todas las instancias médicas, empezando desde arriba por la Organización Mundial de la Salud, sabemos que hay cosas de las que debemos de estar pendientes y no nada más estar viendo lo que cotidianamente se nos presenta. La situación de las enfermedades emergentes y reemergentes es una cuestión que preocupa mucho a las sociedades médicas, empezando por la OMS, la cual ha establecido iniciativas para tratar de generar la preparación que debemos de tener para enfrentarlas, si bien son meras posibilidades. La respuesta de la Autoridad de Salud Pública ante una pandemia siempre ha preocupado. El problema es que el concepto de autoridad de salud pública pues tiene pocos años en el sentido de la historia de la humanidad en tener existencia y tener una visión más aterrizada en el comportamiento de los fenómenos biológicos, más allá de lo que se veía en la Edad Media, como las pandemias como una especie de castigo por haberse portado mal o algo similar a eso. Hace 100 años el mundo, la situación global fue afectada por una pandemia de influenza mucho peor que la que tenemos ahorita, de acuerdo a los recuentos que se hicieron en esa época. Y desde entonces han existido siempre la preocupación de estar preparados al respecto y de la responsabilidad ética de la respuesta que hay que tener ante una pandemia. Y los puntos más relevantes son la vigilancia y la detección con responsabilidades bien establecidas en los distintos países y en el sistema nacional de salud de cada país. Y esta
vigilancia y detección tiene que estar seguida por una preparación en cuanto a la posible respuesta y contención que hay que dar ante las pandemias. Y las características éticas, si me permiten decirlo, de esta respuesta y contención están contenidas en coordinación, planeación, generar coaliciones y coordinaciones a nivel local, tener preparativos para la activación de esos planes de respuesta, preparativos para la continuidad de una operación del sistema de salud de un país, de un estado, de una ciudad, y generar las reservas y la asignación de insumos cuando estos empiezan a gastarse de manera extraordinariamente rápida. Estos planes de contención han sido generados en todos los países y yo traigo un ejemplo aquí mismo en nuestro país. En el 2006, después del susto inicial del SARS original en el 2005, el doctor Samuel Ponce de León, miembro de la academia, y el doctor Narro, que acaba de dar una excelente exposición, elaboraron un pequeño libro que analizaba las cosas que había que hacer ante la posibilidad de la aparición en ese entonces, en lo que se estaba pensando, era la influenza aviar. Y sin embargo, pues ahora nos vemos enfrentando otro tipo de virus que también es respiratorio y produce una infección grave. Y el problema inicial más importante era tratar de predecir qué es lo que iba a pasar. ¿Cuántos íbamos a ser los afectados a nivel nacional, a nivel de las ciudades, a nivel mundial? Y los cálculos iniciales, pues si bien están muy amplios, pues no han sido muy alejados de lo que realmente ha pasado en el mundo y en nuestro país. Actualmente ya el doctor Narro habló de los casi 4 millones de casos que ha habido en nuestro país y desafortunadamente casi 290,000 defunciones, que es un número preocupante, si bien también sería preocupante en otros países, incluyendo países que uno esperaría que tuvieran una condición mucho mejor que la nuestra en cuanto a su sistema de atención de la salud. Este es uno de las últimas muestras que sube cotidianamente la Organización Mundial de la Salud, casi 250 millones de afectados y 5 millones de muertes. Y lo que preocupa es la evolución temporal de la influenza, de este virus del SARS-CoV-2, en donde está generando pues picos que están preocupando. Nosotros estamos saliendo del tercer pico y desafortunadamente estamos entrando en la posibilidad de un cuarto pico. Entonces tenemos que estar muy pendientes de lo que vaya a pasar. Ese cuarto pico está dándose principalmente en países europeos, Turquía, Rusia, el Reino Unido, son los que más afectación están teniendo en este momento y debemos de estar pendientes de lo que pasa ahí. ¿Cómo enfrentar el asunto? El asunto ha trastocado el sistema de atención en nuestro país con efectos graves a los que hizo alusión el doctor Narro, sobre todo en relación a el exceso de mortalidad por estar atendiendo pacientes de la pandemia y dejando descubiertos otro tipo de problemas
que tenemos. Empiezo por resaltar la importancia de la producción de conocimiento médico nuevo y la revaloración continua del conocimiento que cotidianamente utilizamos, pero todo esto bajo el sustento de la reflexión filosófica que la ética nos permite hacer a través de la valoración de esos conocimientos que generan acciones directas sobre los seres humanos y otros seres vivos en cuanto a valores que sabemos que son importantes. Sin la sustentación ética, todo esto empieza a carecer de valor, y es lo que Ruy Pérez Tamayo hablaba como la nueva ética médica. Todo lo que hagamos con respecto del conocimiento que necesitamos para generar y producir los objetivos, los fines de la medicina, pero a través de la reflexión ética necesaria para lograrlo. Y este marco ético de la atención de la salud tenemos que pensarlo que también sufre variaciones. En una situación de normalidad, el que prevalece es el individuo. Hay deberes centrados en el paciente. El enfoque es en una situación clínica de normalidad de acción de los distintos componentes del sistema de salud, en donde la igualdad de las personas es un valor primordial. ¿Qué sucede durante una situación de contingencia? Sea esta pandémica o de otro tipo de contingencias. El valor del individuo empieza no a ponerse en duda, sino tiene que ir variando, y tenemos que darle más valor a la comunidad. Y los deberes de atención de la salud se tienen que trastocar, transformar a un enfoque de salud pública con equidad en la distribución de los riesgos y los beneficios dentro de la sociedad de los distintos componentes de la misma, y un enfoque de ética de la salud pública. Normalmente tendemos a ver los principios éticos que interactúan, dándole a lo mejor sesgadamente mayor valor, o poniendo inconscientemente el valor de la autonomía, del beneficio, de la no maleficencia, por encima de otros valores como los que se meten en el campo de la justicia, de la atención médica. Si bien cada uno de estos principios interactúan entre sí, sin duda en una situación de contingencia tenemos que cambiar el enfoque y poner por encima un poquito el valor de justicia, el principio de justicia en cuanto a la distribución equitativa del tiempo y los recursos de la atención de la salud, un poco por encima del beneficio, del no daño, de esa ponderación de beneficios y riesgos, e incluso de la autonomía del individuo. Situación un poco difícil en una sociedad moderna en donde el individualismo desafortunadamente ha adquirido una preponderancia que muchas veces está alimentada y estimulada por los sistemas comerciales que existen en las distintas sociedades. Entonces, ¿cuáles son los deberes éticos en la respuesta ante COVID que se debieron de establecer? Y esto fue discutido hace año y medio, al inicio de la pandemia, cuando ya se veía venir la transmisión de país a país, y que se determinaron deberes como la planeación, la salvaguarda y la guía en la respuesta al COVID-19. Siempre hay
en una situación de contingencia la incertidumbre de que se está haciendo lo correcto, sobre todo ante una enfermedad nueva, en la que afortunadamente en menos de 6 semanas ya teníamos secuenciado el virus y ya se empezaba a trabajar sobre las posibles formas de controlarlo, incluyendo una vacuna que salió poco más de 6 meses después de iniciada la pandemia. Y entonces el conflicto de deberes y valores que se da entre la atención centrada en el paciente y la atención centrada en la comunidad es evidente. Los pacientes queremos ser atendidos y exigimos lo mismo, pero ya fue claramente expuesto por la doctora Velázquez la importancia de la solidaridad y de dejar de verse a uno mismo para verse reflejado en el otro y el valor de la comunidad que esto lleva. Es importante determinar los riesgos éticos que se pudiesen enfrentar en una situación de contingencia, situaciones como tener que escoger y priorizar la atención ante distintos elementos que se van dando durante la atención médica, lo que conocemos como triaje, el inicio del manejo de sostén vital, la asignación de recursos, la limitación del esfuerzo terapéutico y el efecto de escasez de los recursos e insumos son cuestiones de riesgos que hay que estar contemplando y planear cómo se va a estar valorando esa situación. La salvaguarda tiene que ver con el apoyo al personal de la salud. El personal de la salud es un recurso importantísimo en las situaciones de pandemia y debe de ser protegido, porque además es un recurso que está sobreexpuesto a la posibilidad de contagio y nuestro país desafortunadamente tuvo un inaceptablemente alto porcentaje de personal de la salud afectado por el COVID durante la atención de la pandemia y la protección de la población vulnerable. Y finalmente la guía generando lineamientos para tratar de manejar conflictos por estos riesgos éticos que pueden aparecer. ¿Qué ha pasado en los sistemas, en el sistema de los institutos nacionales de salud, que está conformado por los mismos institutos, hospitales de referencia como el Hospital General, el Hospital Juárez y hospitales regionales de alta especialidad que hay en distintas ciudades grandes de nuestro país? Pues si bien da la apariencia que nuestro país tuvo una reacción muy aletargada, por lo menos en el sistema de la coordinación de los institutos de la SINSAE, se empezó a hacer preparativos, se empezó a platicar sobre el asunto 3 días después de que salió el reporte en China de una nueva neumonía que estaba afectando a la población de Wuhan. El 2 de febrero se inició los planes de reconversión hospitalaria para tratar de mitigar una serie de cuestiones, la principal de las cuales era la falta crítica de camas de terapia intensiva en nuestro país. Se empezó a planificar, se empezaron a hacer preparativos técnicos, evaluación de recursos humanos y la adquisición de insumos importantes, sobre todo de equipos de protección personal, por lo menos en nuestra institución y en todas las instituciones de este subsistema de atención médica fue muy relevante y afortunadamente contamos con el apoyo
para conseguir los elementos necesarios, a pesar de que el mercado no nos ayudó. Ahí están las cifras que hasta el día de ayer han sido atendidos en los institutos nacionales de salud y hospitales de referencia y regionales de alta especialidad. Y un poco retomando lo que se hizo en la institución en la que laboro actualmente, es este concepto de reconversión hospitalaria. Normalmente un hospital tiene camas de atención en donde se atienden a los pacientes que van llegando. Internacionalmente se sabe que esa ocupación de camas, cuando sobrepasa el 80%, ya es una llamada de atención, porque hay que ver qué es lo que está sucediendo. Nosotros sabíamos que iban a llegar muchos pacientes de tipo respiratorio a nuestra institución, por lo cual tuvimos que expandir y transformar camas de terapia intensiva y ponerlas a disponibilidad de la sociedad y de los pacientes que pudieran llegar al instituto, con personal entrenado, con capacidad instalada, generar un incremento progresivo de las camas de cuidados intensivos, equipamiento específico con ventiladores, monitores, bombas de infusión, otros equipamientos para pacientes graves, insumos como equipo de protección personal, medicamentos de distintos tipos. No había un tratamiento específico para esto, y el apoyo, por ejemplo, de la Cruz Roja Mexicana, que tuvo a bien poner un hospital de campo en uno de los estacionamientos adyacentes al área de urgencias y de recepción de pacientes. Se tuvo que distribuir al instituto para abastecer de un flujo de gases medicinales adecuados que permitieran el funcionamiento continuo de una gran cantidad de ventiladores mecánicos que funcionan gracias a este flujo de gases medicinales, específicamente de oxígeno. Y para el efecto se tuvieron que poner 2 tanques portátiles, la foto de uno está ahí, para suplir este incremento en el flujo que se iba a dar. Y en eso constó los preparativos que se iniciaron desde antes de diagnosticar el primer caso que se diagnosticó en el instituto el 27 de febrero del año pasado. Y aquí valga la pena pensar en este problema de la asignación de recursos para la atención de la salud, y en 2 situaciones especiales. Uno es la situación de eventos catastróficos, el temblor que sufrió la Ciudad de México es un ejemplo típico de esto, en donde las necesidades de atención médica incrementan de forma exponencial en cuestión de horas, pero después de algunas horas, algunos días, empiezan a reducir la afluencia de las necesidades de atención y se vuelve a una situación normal. En la situación de pandemias, de enfermedades emergentes y reemergentes no controladas, el incremento no se da en horas de pacientes, sino en días o semanas, y desafortunadamente ese incremento no sabemos cómo se va a comportar, pero sabemos que va a durar, y va a durar varias semanas. Y de hecho, el término de pandemia o epidemia no se quita hasta que no baje el número de pacientes que están apareciendo en la sociedad. Y esto genera tensión sobre los sistemas de atención de la salud. Una forma de verlo es una atención normal, en donde tenemos un 20% de capacidad de incremento,
por ese 80% de ocupación que normalmente se tiene. En una contingencia sube y se ocupa ese 20%, llegamos a una capacidad completa de la institución, pero en una crisis se incrementa de manera muy importante, que afecta de manera grave las capacidades de atención. Esta es otra forma de verlo. Hay que ver lo que pasa en cuanto a insumos, en cuanto a instalaciones y a personal. Durante una operación común y corriente, usual, una operación convencional, un poco más afluente en pacientes, una operación contingente, donde la llegada de pacientes se incrementa de manera importante, y una operación en crisis, y lo que todo mundo quiere evitar es llegar a una falla catastrófica donde no podamos cuidar ni siquiera a los pacientes que ya están internados. Esto tiene un impacto necesariamente en la calidad de la atención si no tomamos las provisiones adecuadas, porque no sabemos qué va a pasar con el incremento en la escasez de los recursos, de los insumos, qué va a pasar con las instalaciones y el incremento en la afluencia de pacientes, cómo va a ser. Los hospitales pueden llegar a ser sobrepasados con la afluencia de pacientes, y fue un fenómeno que desafortunadamente apareció en nuestro país. ¿Cómo repartir los recursos en una situación normal? Pues hay acuerdos que ya se conocen, hay reglas, el que primero llega, primero es atendido. Sin embargo, para situaciones de exceso de pacientes, tenemos que generar acuerdos bajo conceptos que ya han sido descritos, como el concepto de rendición de cuentas para lo razonable, en donde se ven valores de transparencia, de razones aceptables para todos, a través de discusiones de rendición de cuentas y de participación de distintos elementos que están interesados en esta cuestión. Y los valores de contenidos que se relacionan con la efectividad de lo que se está haciendo, la costo-efectividad, la equidad y la solidaridad. Y hay que recordar que en nuestro país teníamos y seguimos teniendo déficit en médicos de acuerdo a lo que está estipulado por organizaciones internacionales, y teníamos un déficit muy importante en número de camas de cuidados intensivos. Y eso es lo que obligó al Instituto de Enfermedades Respiratorias a transformarse en una terapia intensiva de 180 camas, cada una con ventilador, monitores, bombas de infusión, etcétera, el personal adecuado para manejarlo y los insumos adecuados para mantener estos. Ya hablé sobre las características de la razonabilidad en cuanto a la apertura y transferencia, la relevancia de los criterios en los que haya acuerdo, que se deben de estar discutiendo continuamente. Por ejemplo, la importancia de las comorbilidades, del estatus fisiopatológico de los pacientes que van llegando, la posibilidad de revisión de la decisión a la que se llegue a la luz de nuevas evidencias o argumentos que van apareciendo durante la pandemia. En nuestra institución establecimos prácticamente un pequeño congreso con los distintos jefes de servicios de distintos departamentos administrativos, de investigación, de atención médica, de enseñanza, representación de residentes, en donde nos reuníamos cotidianamente en el pico de la influenza, todos los días, para discutir cómo había sido el día anterior y revisar qué es lo que había que hacer ese día y los días siguientes. Y las decisiones muchas veces cambiaban de un día a otro,
siguiendo este tipo de lineamientos. Y siempre se recomienda tener alguna forma de supervisión a través de comités ad hoc, como el que les acabo de describir, que le llamamos Comité de Enfermedades Emergentes, los comités hospitalarios de bioética y los consultores de ética, sin duda, son muy importantes. Y quiero terminar nada más comentando un documento que se hizo pensando en todo este tipo de planeación que tiene que ver con la guía bioética para la asignación de recursos limitados. No me voy a meter en toda la problemática y los dilemas que generó y las críticas, algunas justificadas, otras no, que generó el proceso de generación de este documento. A lo que quiero ir es que sin duda era una necesidad tener un tipo de documento así. Y existe documentos en todos los países que han enfrentado la pandemia, en donde se habla de cómo se conforman los grupos de triage, cómo deben de trabajar, cómo hay que comunicarse, los criterios de asignación, de admisión a cuidados intensivos, los criterios de asignación de ventilación mecánica. Esa era una preocupación muy importante que había en los hospitales. En nuestro hospital, afortunadamente, logramos entrar en un equilibrio entre los pacientes que iban llegando y los pacientes que se iban dando de alta, y nunca caímos en un problema de falta de ventiladores para asignar a los pacientes, y la evaluación en marcha o continua del asunto. Y este es un resumen del sistema de alocación y de asignación de recursos de la Universidad de Pittsburgh, que sirvió de base para muchos países y muchos lugares en otros lados del mundo. La guía no excluye a ningún paciente que en condiciones ordinarias debe recibir cuidados críticos. El sexo, género, raza, etnicidad, estatus social, ingreso, lugar de nacimiento, estatus migratorio, discapacidad, no son factores o criterios de asignación de recursos. La edad cronológica tampoco es en sí criterio de asignación o exclusión de recibir cuidados críticos. Se considera que la edad cronológica está factorizada dentro de la presencia de comorbilidades. Es lógico esperar que a mayor edad va a haber más comorbilidades, pero si no hay comorbilidades, la edad no es factor relevante para esto, si bien todos los reportes publicados hablan de un mayor riesgo por el tema de la edad a partir de los 65 años. Y la situación de la crisis en los sistemas de salud genera consideraciones especiales en el actuar médico, consideraciones que tienen que ver con este dilema entre el sistema normal de atención centrada en el paciente y las nuevas exigencias de tener que pensar comunitariamente, de tener que pensar bajo conceptos de solidaridad con el resto de la sociedad. Este tipo de guías lo que intenta es dar un poco de respiro a los médicos, porque se generan dilemas serios en la atención médica. Los médicos no saben si retirar o no dar un tipo de tratamiento, como por ejemplo ventilación mecánica, es relevante o no. El concepto de que no se puede dar lo que no se tiene es una realidad que hay que aceptar, más allá de cualquier buen deseo que pueda uno tener. Y
y se generan situaciones en donde se exime del consentimiento del paciente. Pedirle al paciente consentimiento para no darle un tratamiento es absurdo. O sea, no tenemos que decirle simple y sencillamente, si no lo podemos ofrecer, pues no lo podemos ofrecer. Y esta es una situación que se dio de manera real en un buen número de hospitales en nuestro país. De ahí que instrumentos que ya tenemos en nuestro país se vuelve relevante. La voluntad anticipada de las personas hay que manejarla y revisarla y tratar de promoverla para que exista de manera importante en la sociedad. Este tipo de guías existe en todos lados. Aquí están las ideas de Barcelona, de la Sociedad de Cuidados Intensivos de España, de la de Italia, de la de Francia, la OPS, la OMS, Suiza, en Estados Unidos, el Departamento de Nueva York de Salud, el Departamento de Nueva Jersey, que elaboraron protocolos incluso antes de la pandemia. Esto derivado de la exposición a gases tóxicos por la cuestión de las Torres Gemelas. Entonces, creo que con esto me voy a saltar y voy a terminar volviendo a leer algo que me gusta del penúltimo párrafo de la obra de Camus, en donde hace referencia a que todo esto es testimonio, simplemente testimonio de lo que fue necesario hacer y que sin duda deberían seguir haciendo, dice Camus. Todos los humanos, los hombres y mujeres que no pudiendo ser santos se niegan a admitir las plagas y se esfuerzan, no obstante, en ser médicos, en ser enfermeras, en ser químicos, en ser camilleros, en ser técnicos de rayos X, técnicos de laboratorio, intendentes, vigilantes, todo lo que conforma al gran sistema de salud que necesitamos hacer aún más grande. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santillán. Te agradecemos muchísimo tu presentación y es un contraste muy interesante entre qué se encuentra uno en el mundo real y lo que se puede especular, y lo que se puede pensar sin o previamente a esta sección. De modo que creo que es de un gran valor que desde el punto de vista de la biótica se planteen y se sigan llevando a efecto estas cosas. Y que nuestros hospitales e institutos de salud, como tú lo has vivido, se estén tratando siempre de hacerlo. Y bueno, tendremos ser un poquito más cortito para no cargar el tiempo hacia los últimos ponentes. Seríamos en unos 5 minutos o 10 minutos. 10 minutos de receso entonces y continuaríamos con el trabajo de la doctora María Blanca Ramos.